Hay un momento en la vida de uno en que todo cambia de color. Un momento en que ves algo tan pequeño, tan insignificante, que debería haber permanecido guardado por siempre, pero no. No permaneció guardado, Anne me encontró. O tal vez yo la encontré. A ella mi nombre es Marian, tengo 67 años. Nací en la Ciudad de México hace casi 7 décadas, en la colonia Roma, en una casa pequeña donde mi mamá trabajaba 3 turnos diferentes solo para que yo tuviera que comer. Mi papá se fue cuando yo tenía 4 años. No hay mucho más que contar de él. Solo dejó un espacio vacío que mi mamá trató de llenar trabajando como perro durante toda su vida. Mi mamá me enseñó, sin palabras, lo que significaba estar sola. Me enseñó que el amor no es lo que ves en las películas. El amor es llegar del trabajo con los dedos morados, los pies inflamados y aún así preguntar cómo fue mi día. Ese tipo de amor, el que nadie ve, el que solo existe en las acciones, pequeñas, cotidianas, invisibles. Ella me dijo una cosa una sola vez, pero yo la recordaría para el resto de mi vida. Me dijo: María, tú vas a ser diferente, tú no vas a sufrir como yo sufro, tú vas a encontrar a alguien que te vea, alguien que te valore de verdad. Lo dijo como si fuera una profecía, como si pudiera leer el futuro, como si supiera algo que yo no sabía. A mi mamá murió cuando yo tenía 24 años. Tenía 58. Los médicos dijeron que fue un paro cardíaco. Pero yo sé que fue cansancio, ese tipo de cansancio que no se cura durmiendo porque vive en el alma. Después de su muerte, yo quedé completamente sola, sin hermanos, sin familia verdadera. Solo yo en ese apartamento pequeño, preguntándome qué iba a hacer con mi vida. Fue en ese vacío, en ese momento de desesperación, cuando conocí a Elion. Él era guapo, trabajaba en construcción, tenía manos fuertes, una sonrisa que ocupaba toda su cara, y me miraba como si yo fuera lo más importante en el mundo, como si yo fuera especial, como si él me había estado buscando toda su vida y finalmente me había encontrado. Nos casamos un año después. Yo tenía 25 años, Anel tenía 28. Yo estaba buscando desesperadamente esa profecía de mi mamá y creí, con toda mi inocencia, que Elio era la respuesta, que él era el hombre que me salvaría de la soledad que heredé de mi mamá. Que equivocada estaba. Pasaron 45 años, amigos. 45 años de despertarme a las 5 de la mañana. 45 años de preparar desayuno, almuerzo, cena, de lavar ropa que no era mía, de limpiar una casa que nunca sentí como mía, de cuidar 3 hijos, que conforme crecieron, aprendieron a tratarme como si fuera un mueble, como si fuera algo que está ahí solo para servir. En 45 años, de silencio, de invisibilidad, de hacer todo bien, de sacrificar todo y aún así nunca ser suficiente, nunca ser vista, nunca ser importante. Y entonces, hace 3 meses, encontré algo tan pequeño que cabe en una caja de cartón. Pero ese algo rompió 45 años de ilusión. En un segundo encontré cartas, a muchas cartas que Elio había guardado en cartas de mujeres, cartas que cubrían décadas, cartas que probaban que mientras yo estaba criando sus hijos, mientras yo estaba haciendo su vida cómoda, él estaba viviendo otra vida completamente diferente, una vida que yo no conocía, una vida que yo ni siquiera sabía que existía. Pero espera, porque eso no es lo peor. Si solo fuera eso, tal vez yo podría seguir adelante. Si solo fuera infidelidad, si solo fuera secretos, tal vez yo podría sanar. Pero dentro de esas cartas había algo más, algo que iba a cambiar completamente la manera en que entendía 45 años de mi vida, algo que iba a hacerme darme cuenta de que las decisiones que tomé cuando tenía 24 años determinaron todo lo que vino después. Ansí, ustedes están conmigo en este momento. Si están escuchando mi historia, es porque saben lo que se siente ser invisible. Es porque tal vez ustedes también han estado en una situación donde hicieron todo bien, donde sacrificaron todo y aún así no fueron suficientes. Así que les pido que dejen un comentario. Cuéntenme si ustedes se sienten identificados. Cuéntenme.
Si ustedes conocen a alguien en mi situación, porque eso es lo que me hace sentir que no estoy sola en esto, dentro de esas cartas estaba la verdad. Y esa verdad, amigos, fue lo que finalmente me obligó a elegir entre continuar siendo invisible o finalmente, vivir para mí misma. Déjame llevarlos al momento exacto en que todo cambió. Era un jueves por la tarde. Elio estaba en el trabajo. Los niños estaban en sus casas. Yo estaba sola, como siempre, sola limpiando una casa que no era mía, cuidando una vida que no era mía. Estaba ordenando el armario de Elio. Sí, yo ordenaba su armario, yo hacía todo. Yo cuidaba cada pequeño detalle de su vida. Y mientras colgaba sus camisas, mientras guardaba sus cosas, mi mano tocó algo duro en el fondo. Una caja de madera que no debería estar ahí. La saqué lentamente. Estaba cubierta de polvo de años de polvo. Esto significaba que nadie la había tocado en años. Ni Elio, ni John, ni John. Y ese fue mi primer pensamiento. ¿Por qué Elio guardaría algo tan importante que ni siquiera él lo toca? Abrí esa caja, y lo que vi me quitó la respiración. Cartas. Docenas de cartas, todas con la misma caligrafía, todas dirigidas a Elio, todas viejas, amarillentas, con fechas que cubrían décadas. La primera era de 1981, el mismo año que nos casamos, 1981, el año en que yo estaba diseñando nuestro futuro juntos, el año en que yo creía que empezaba mi vida. De verdad, abrí esa carta con las manos temblando, y lo que leí, no sé cómo describirlo. Era una carta de una mujer que le pedía a Elio que se viera con ella, una mujer que le decía que tenía un hijo de él, un hijo que yo no sabía que existía. Mi primer instinto fue cerrar esa caja, fue poner esa caja de nuevo donde estaba. Fue pretender que nunca la había visto, porque parte de mí sabía que si seguía leyendo, si seguía buscando, iba a encontrar cosas que no podría ignorar, cosas que iban a destruir todo lo que yo había construido. Pero no cerré la caja. Seguí leyendo. La segunda carta era de 1985, de una mujer diferente. La tercera, de 1989, después una de 1992. Después otra y otra y otra 20 años. 20 años de cartas. 20 años de mujeres diferentes. 20 años de secretos que Elio guardaba a 1,5 metros de donde yo dormía cada noche, mientras yo estaba en la sala viendo televisión, dormida en el sofá porque estaba cansada de cuidar a los niños. Elio estaba viviendo una vida completamente diferente y una vida que yo no conocía, una vida que yo no podía alcanzar. En las cartas me contaban historias de viajes de hoteles, de encuentros secretos, de promesas que él le hacía a esas mujeres, promesas que él nunca me hizo a mí, promesas que probablemente él nunca pensó en hacerme. Yo estaba sentada en el piso del armario, rodeada de cartas, y la única cosa que podía pensar era, ¿cuándo fue exactamente que yo dejé de ser importante para él? ¿En qué momento él decidió que yo no era suficiente? Pero entonces vi una carta que estaba diferente, una carta que no era de otra mujer. Una carta que era vieja, muy vieja, tan vieja que casi se desmorona cuando la toquean. La fecha era 1979, 2 años antes de que Elio y yo nos conociéramos, 2 años antes de que yo supiera que él existía. En él tenía un nombre escrito. Carlos. Mi corazón se detuvo. En ese momento. Literalmente se detuvo, porque ese nombre era importante, ese nombre significaba algo. Ese nombre era un fantasma que había vivido en las sombras de mi matrimonio durante 45 años sin que yo siquiera lo supiera. Abrí esa carta, y mientras leía las palabras, mientras entendía lo que estaba escrito, mi vida entera cambió de color, cambió de forma, se reescribió a sí misma en mi mente. Carlos, según esa carta, había estado buscando a Elio. Carlos le escribía diciendo que se había enamorado de una chica, que esa chica era especial, que esa chica era diferente, y que quería casarse con ella. Esa chica era John. La carta decía exactamente esto. Decía: Elio, encontré a la chica de la que te he hablado. Se llama
María. Está en la biblioteca donde siempre voy. Tiene unos ojos que no puedo dejar de mirar. Estoy pensando en pedirle que sea mi novia. Tal vez en el futuro pedirle que se case conmigo ni después clipta esa carta. Estaba la respuesta de Elion, y esa respuesta era lo que iba a hacer. Que yo finalmente entendiera 45 años de mentiras, Anne. La respuesta de Elio decía: «Ansí, tú la amas tanto, llévala». Pero ¿sabes qué? Yo voy a casarme con ella la próxima semana. Sabes que yo voy a ser el primero, y una vez que sea mío, va a ser solo mío. Así que piénsalo bien. Mientras leía esas palabras, yo era una mujer diferente. La María que era hace 3 meses está muerta. Esa mujer que creía en la profecía de su mamá. Esa mujer que creía que Elio la amaba. Esa mujer que sacrificó 45 años de su vida esperando ser vista. Esa María ya no existe porque finalmente, en ese momento, en el piso del armario de Elio, rodeada de cartas que probaban 45 años de mentiras, yo fui obligada a ver la verdad. Elio no me eligió porque me amara. Elio me eligió porque le gustó poder poseerme, le gustó poder ganarle a Carlos, le gustó poder tener algo que otra persona quería. Yo no era una persona, yo era un trofeo. Yo era una cosa que él había ganado en una competencia que yo ni siquiera sabía que existía. Pasé horas en el piso de ese armario. No sé exactamente cuántas. El tiempo se convirtió en algo raro, en algo que no tenía sentido. Mientras leía carta tras carta, mientras entendía más y más de la vida que Elio estaba viviendo paralela a la que yo estaba viviendo, yo fui desapareciendo poco a poco. Cuando finalmente me paré, las piernas no me respondían, literalmente no me podían soportar. Tuve que agarrarme del marco del armario para no caerme, y cuando llegué al espejo, no reconocí a la persona que estaba mirándome en esa noche. No dormí. Elio llegó a casa como siempre, se sentó a la mesa y comió la comida que yo había preparado. Me ignoró, como siempre, y yo simplemente lo observé como si fuera alguien que nunca había visto antes, como si fuera un extraño que estaba viviendo en mi casa. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que yo llevaba esa caja conmigo. 2 semanas en las que yo escondía ese conocimiento como si fuera veneno. 2 semanas en las que yo no podía mirar a Elio sin sentir una rabia tan grande que pensé que iba a explotar Annie. Durante esas 2 semanas pasó algo que cambió mi vida para siempre. Estaba en la computadora de mi hija, buscando una receta de pan, y abrí una pestaña del navegador que tenía abierta. La pestaña estaba mostrando un artículo de un periódico. El artículo hablaba sobre un poeta que acababa de fallecer, un poeta de 78 años que había vivido una vida simple, que había viajado por el mundo, que había escrito cientos de poemas, que había tenido una vida que no era convencional, pero que era suya. El nombre del poeta era Carlos Mendoza. Mi corazón se aceleró, porque ese nombre no es tan común. Y la foto del artículo mostraba a un señor mayor, con arrugas profundas, con ojos que brillaban, con una inteligencia que yo reconocía. Ojos que yo recordaba. Leí el artículo entero. Carlos había nacido en 1936. Había estudiado literatura en la UNAM. Se había convertido en profesor. Había viajado a España, Argentina, Perú. Había publicado 3 libros de poemas. Se había casado una sola vez, con una mujer que murió hace 10 años. No tenía hijos. Y lo más importante, según el artículo, Carlos había vivido su vida de acuerdo a sus propios términos. Había elegido el camino difícil, el camino del arte, el camino de la pasión. Había elegido ser él mismo. Mientras leía esto, yo estaba sentada en la silla de mi hija y estaba llorando de una manera que no había llorado en años. Porque finalmente, en ese artículo, vi la vida que yo podría haber vivido si hubiera elegido diferente. Carlos murió hace apenas 3 meses. 3 meses, el mismo mes en que yo encontré esas cartas, y fue en ese momento que algo hizo clic en mi mente. Fue en ese momento que yo entendí que el universo estaba tratando de decirme algo. El universo estaba diciendo: María, mira lo que ese hombre hizo con su vida, mira cómo él vivió. Y después, pregúntate qué es lo que tú vas a hacer con la tuya. En esa noche, cuando Elio llegó del trabajo, yo estaba esperándolo.
Estaba esperándolo con la caja en mis manos, con la caja llena de cartas, con la caja llena de 45 años de mentiras. Ann, no grité, no lloré, Ann. No hice drama, solo abrí la puerta, le mostré la caja y le pregunté, ¿quién soy yo para ti, Elio? Él se quedó en blanco, se quedó mirando esa caja como si fuera un fantasma, y yo simplemente continué, porque después de leer esto, después de entender lo que ha estado pasando, yo necesito saber, ¿quién soy yo? Él no respondió. Anelio no supo qué decir, en su silencio, en ese silencio que duró eternidades, yo obtuve la respuesta que necesitaba Ann. La respuesta era que yo nunca fui nada. Yo siempre fui alguien que él usó para ganar una competencia. Alguien que él eligió no porque me amara, sino porque le gustó poder poseerme. Después de eso, le conté todo. Le conté que sabía sobre todas las mujeres. Le conté que sabía sobre su vida secreta. Le conté que sabía que él nunca me amó y él, en lugar de negar, en lugar de hacer excusas, simplemente se sentó en el sofá y me dijo, es verdad, tienes razón, pero ¿qué quieres que haga ahora, María? Tenemos 45 años juntos, tenemos 3 hijos, tenemos una vida, no puedes simplemente tirar todo eso a la basura como si nuestra vida juntos fuera una construcción de plástico que puede ser reparada. Como si mis sentimientos, mis sacrificios, mis años de invisibilidad fueran algo que pudiera ser arreglado con palabras, Ann. Y fue en ese momento preciso, que yo tomé una decisión que iba a cambiar el resto de mí. Vida, una decisión que iba a hacerme libre. Yo le dije, Elio, te equivocas. No es que voy a tirar todo a la basura, es que me doy cuenta de que todo lo que construimos estaba construido sobre mentiras. Y yo no puedo vivir en mentiras. Yo no puedo seguir siendo invisible. Yo no puedo seguir siendo el trofeo que ganaste en una competencia contra Carlos. Y después le di un ultimátum. Lo que pasó después fue lo que yo esperaba. Lo que pasó después fue lo que sabía que iba a pasar. Mis hijos dijeron que era dramática. Mi nuera me llamó egoísta porque estaba rompiendo la familia. Mi marido simplemente desapareció en su propio mundo de negación, pero yo ya no me importaba lo que ellos pensaban, porque finalmente, después de 45 años, yo estaba pensando en lo que yo pensaba. Yo estaba haciendo lo que yo quería hacer. Una semana después de la confrontación con Elio, yo me fui de esa casa. Me fui con una maleta y lo poco de dinero que había logrado ahorrar en secreto. Me fui a vivir con mi hermana, que vive en un apartamento pequeño en la periferia de la ciudad. Un apartamento que es 100 veces más pequeño que la casa de Elio, pero que es mío, donde nadie me controla, donde nadie me ignora, donde nadie me trata como si fuera un mueble. Mi hermana me recibió sin preguntas, ella solo abrazó, y yo lloré en sus brazos como si tuviera 5 años, como si fuera una niña pequeña que finalmente se había dado cuenta de que estaba a salvo hace un mes. Publiqué mis historias en las redes sociales. Conté exactamente lo que pasó, conté los nombres, conté las fechas, conté cómo fue que un hombre que supuestamente me amaba pasó 45 años escondiéndome cosas. Pasó 45 años viviendo una vida que yo no sabía. Que existían mis hijos, me bloquearon. A mi nuera escribió comentarios diciéndome que era una vergüenza de la familia. Mi marido contrató un abogado, Ann. Pero ¿sabes qué? No me importa, porque no es sobre él, no es sobre ellos. Es sobre yo finalmente entender que 45 años de silencio fueron suficientes. Hace 3 días encontré un diario que mi mamá había dejado, un diario que yo nunca había visto. Y en ese diario, ella escribió algo que me hizo llorar a María. Si estás leyendo esto, significa que yo me fui. Significa que no pude estar ahí para verte crecer, para verte ser feliz, para verte vivir la vida que yo siempre quise para ti, pero debo decirte algo, no hagas lo que yo hice. No sacrifiques tu vida por otros. No permitas que otros definan tu valor. Tú eres valiosa, tú mereces amor. Tú mereces ser vista, y si el día de mañana encuentras a alguien que no te ve, que no te valida, que no te ama con la profundidad que tú mereces, déjalo sin mirar atrás, porque la vida es muy corta para vivirla,
Invisible, mi mamá escribió eso hace 43 años. Escribió eso sabiendo que probablemente no viviría lo suficiente para verme leerlo. Pero ella sabía. Ella sabía que yo iba a necesitar esas palabras algún día. Hoy es lunes, hace exactamente 3 meses desde que encontré esas cartas. Hace 3 meses que mi vida cambió de color. Hace 3 meses que dejé de ser invisible. Y aunque la vida no es perfecta, aunque mis hijos aún no me hablan, aunque Elio sigue viviendo en la casa como si nada pasara, yo estoy aquí. Yo estoy viva. Yo estoy siendo yo misma. Por primera vez en 45 años ayer, un amigo de Carlos, un poeta también, me llamó. Me dijo que Carlos había dejado escrito en su diario que pensaba en mí, que después de todos estos años, él seguía recordando a esa chica en la biblioteca, que nunca dejó de pensar en mí, y que si pudiera viajar al pasado, él haría todo diferente. Él habría insistido, él habría peleado por mí, pero la vida no funciona así. La vida no nos da segundas oportunidades para elegir diferente. La vida solo nos da la oportunidad de aprender de nuestras elecciones pasadas y de hacer diferentes elecciones en el futuro. Y yo estoy haciendo una elección diferente ahora, Anne. Estoy aprendiendo a estar sola. Estoy aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía. Estoy leyendo los libros de poemas de Carlos y estoy entendiendo que él vivía con una pasión, con una libertad que yo nunca tuve. Estoy trabajando en mis sueños. Estoy redescubriendo quién es María, sin Elio, sin mis hijos, sin nadie más que yo misma. Y la verdad es que María es una persona bastante interesante. María es fuerte, María es valiente. María fue capaz de dejar 45 años de su vida atrás porque finalmente entendió que su vida le pertenecía solo a ella en sí. Ustedes están viendo esto, si ustedes están escuchando mi historia, entonces ustedes saben lo que se siente ser invisible. Ustedes saben lo que se siente sacrificar todo y aún no ser suficiente. Ustedes saben lo que se siente cuando alguien que supuestamente te ama, te trata como un objeto, Anne. Y quiero que sepan algo, Anne, es posible cambiar. Es posible dejar ir, Anne. Es posible vivir. No es nunca demasiado tarde. Yo tengo 67 años y acabo de empezar mi vida. Acabo de empezar a ser visible. Acabo de empezar a ser libre. Mis hijos tal vez nunca me entiendan. Mi marido tal vez nunca admita lo que hizo. Mi nuera tal vez nunca me perdone por romper la familia. Pero yo sé la verdad, Anne. Yo sé quién soy. Yo sé que mi mamá estaría orgullosa. Yo sé que Carlos estaría orgulloso, y eso es suficiente hoy. El resto de mi vida es mío. Cada día que me despierte, cada decisión que tome, cada momento que viva, será mío. No será de Elio, no será de mis hijos, no será de nadie más que de mí, Anne. Y eso, amigos, es lo que significa ser libre.